Percy Jackson y la maldición del titán. Libro cuarto de la saga Percy Jackson y los dioses del Olimpo. Capítulo 4. Thalía incendia Nueva Inglaterra. Artemisa había asegurado que se acercaba el alba, pero nadie lo había dicho, y estaba todo más oscuro, más frío y nevado que nunca. Allá en la colina las ventanas de Westover Hall seguían oscuras. Me preguntaba si los profesores habrían advertido de la desaparición de los hermanos D'Angelo. Preferiría no estar allí cuando lo descubrieran. Con mi suerte, seguro que el único nombre que la señorita Latisa recordaría sería el mío, y entonces me convertiría en una víctima de una cacería humana por todo el país. Otra vez. Las cazadoras levantaron el campamento tan deprisa como lo habían montado. Ellas parecían tan tranquilas en medio de la nieve, pero yo aguardaba tiritando mientras Artemisa escudriñaba el horizonte por el este. Bianca se había sentado más allá con su hermano. Ya se veía por la expresión sombría de Nico que estaba explicándole su decisión de unirse a la cacería. Desde luego, ella había sido muy egoísta al abandonar a su hermano de aquella manera. Thalía y Grover se me acercaron deseosos de saber lo que había ocurrido durante mi audiencia con la diosa. Cuando se lo conté, Grover palideció. La última vez que las cazadoras vinieron al campamento, la cosa no fue demasiado bien. ¿Por qué se habrán presentado aquí?, me pregunté. Quiero decir, ha sido como si surgieran de la nada. Y Bianca se ha unido a ellas, dijo Thalía indignada. La culpa la tiene Zoe. Esa presuntuosa insoportable. ¿Cómo va a uno culparla?, dijo Grover suspirando. Toda una eternidad con Artemisa. Thalía puso los ojos en blanco. Sois increíbles los sátiros, todos loquitos por Artemisa. ¿No comprendéis que ella nunca va a corresponderos? Es que le va tanto la onda de la naturaleza. Grover parecía casi en trance. Estás chiflado, le espetó Thalía. Me chifla, sí, dijo Grover soñador. Es cierto. El cielo empezó a clarear por fin. Artemisa murmuró. Ya era hora. Es tan perezoso en invierno. ¿Estás esperando la salida del sol?, le pregunté. Sí, a mi hermano. Yo no quería ser grosero, es decir, conocía las leyendas sobre Apolo, otras veces Helios, conduciendo por el gran cielo el carro del sol. Pero también sabía que el sol es una estrella situada a no sé cuántos millones de kilómetros. Ya había asumido la idea de que algunos mitos griegos fueran ciertos, pero vamos, no lograba imaginarme cómo iba a arreglárselas Apolo para conducir el sol. No es exactamente lo que tú crees, me dijo Artemisa como si me leyese el pensamiento. Entonces, bueno, empecé a relajarme. Entonces no es que vaya a llegar. Hubo un destello repentino en el horizonte y enseguida una gran ráfaga de calor. No mires, me advirtió Artemisa, hasta que haya aparcado. ¿Aparcado? Desvié la vista y vi que los demás hacían lo mismo. La luz y el calor se intensificaron hasta que me dio la sensación de que mi abrigo iba a derretirse, y entonces la luz se apagó. Me volví. No podía creerlo. Era mi coche. Bueno, el coche con el que soñaba, para ser exactos. Un Maserati Spider descapotable rojo. Era impresionante, resplandecía, aunque enseguida comprendí que relumbraba porque la chapa estaba casi al rojo. La nieve se había derretido alrededor del Maserati en un círculo perfecto, lo cual explicaba que yo notara los zapatos mojados y que de repente pisara hierba verde. El conductor bajó sonriendo. Parecía tener 17 o 18 años, y por un segundo tuve la incómoda sensación de que era Luke, mi viejo enemigo. El mismo pelo rubio rojizo, el mismo aspecto saludable y deportivo. Pero no, era más alto y no tenía ninguna cicatriz en la cara como Luke. Su sonrisa resultaba más juguetona. Luke no hacía más que fruncir el ceño y sonreír con desdén últimamente. El conductor del Maserati iba con tejanos, mocasines y una camiseta sin mangas. «¡Wow!», se asombró Thalía entre dientes. «¡Qué calor irradia este tipo!». «Es el dios del sol», dije. «No me refería a eso». «Hermanita», gritó Apolo, «si hubiera tenido los dientes un pelín más blancos nos habría llegado a todos». «¿Qué tal? Nunca llamas ni escribes», y empezaba a preocuparme. Artemisa suspiró. «Estoy bien, Apolo, y no soy tu hermanita». Que yo nací primero. Somos gemelos, ¿cuántos milenios habré de decirte y de seguir discutiendo al respecto? Bueno, ¿qué pasa?, la interrumpió. Tienes a todas las chicas contigo por lo que veo. ¿Necesitáis unas clases de arco? Artemisa apretó los dientes. Necesito un favor. He de salir de cacería sola y quiero que lleves a mis compañeras al campamento mestizo. Claro, cielo.
Un momento. Levantó una mano en plan todo el mundo quieto. Siento que me llega un haiku. Las cazadoras refunfuñaron, por lo visto ya conocían a Apolo. Él se aclaró la garganta y recitó con grandes aspavientos. Hierba en la nieve. Me necesita Artemisa. Yo soy muy guay. Nos sonrió de oreja a oreja, sin duda esperaba un aplauso. El último verso solo tiene 4 sílabas, observó su hermana. Él frunció el ceño. ¿De verdad? Sí. ¿Qué tal? Yo soy muy engreído. No, tienen 6. Empezó a murmurar en voz baja. Soy Veladona, se volvió hacia nosotros. El señor Apolo lleva metido en esta etapa haiku desde que estuvo en Japón. Peor fue cuando le dio por escribir poemas épicos. Al menos un haiku solo tiene 3 versos. Ya lo tengo, anunció Apolo. Soy fenomenal. 5 sílabas. Hizo una reverencia, muy satisfecho consigo mismo. Y ahora, querida, un transporte para las cazadoras, dices, muy oportuno. Iba a salir a dar una vuelta. También tendrías que llevar a estos semidioses, precisó Artemisa señalándonos. Son unos campistas de Quirón. No hay problema. Nos echó un vistazo. Veamos, tú eres Talía, ¿verdad? Lo sé todo sobre ti. Ella se ruborizó. Hola, señora Apolo. Hija de Zeus, ¿no? Entonces somos medios hermanos. Eras un árbol, ¿cierto? Me alegra que ya no. No soporto ver a las chicas guapas convertidas en árboles. Recuerdo una vez... Hermano, lo dejó Artemisa. Habrías de ponerte en marcha. Ah, sí. Y me miró a mí entornando los ojos. ¿Percy Jackson? Ajá. Digo, sí, señor. Resultaba extraño llamar señor a un adolescente, pero ya había aprendido a ser prudente con los inmortales. Se ofenden con gran facilidad, y entonces todo termina saltando por los aires. Apolo me observó detenidamente, pero no dijo una palabra, cosa que me resultó un poco inquietante. Bueno, dijo, será mejor que subamos. Este cacharro solo viaja en una dirección, y hacia el oeste. Si se te escapa, te quedas en tierra. Yo miré el Maserati. Allí cabían 2 personas como máximo y éramos 20. Un coche impresionante, dijo Nico. Gracias, chico, respondió Apolo. ¿Cómo vamos a meternos todos ahí? Ah, bueno, parecía que acabas de advertir el problema. Está bien, no me gusta cambiarlo de modo deportivo, pero si no hay más remedio. Sacó las llaves y presionó el botón de alarma. Pip, pip. Por un momento el coche resplandeció otra vez. Cuando desvaneció el resplandor, el Maserati había sido reemplazado por un autobús escolar. Venga, dijo, todos arriba. Zoe ordenó a las cazadoras que subieran. Iba a recoger su mochila cuando Apolo le dijo, dame cariño, déjamela a mí. Zoe dio un paso atrás. Una mirada asesina le relampagueaba en los ojos. Hermanito, lo reprendió Artemisa, no pretendas echarles una mano a mis cazadoras. No las mires, no les hables, no coquetees con ellas. Y sobre todo no las llames cariño. Apolo extendió las palmas. Perdón, se me había olvidado. Oye, ¿y tú a dónde vas? De cacería, dijo Artemisa, no es cosa tuya. Ya me enteraré. Yo lo veo todo y lo sé todo. Artemisa soltó un resoplido. Tú encárgate de llevarlos, sin perder el tiempo por ahí. Pero si nunca me entretengo por el camino. Artemisa puso los ojos en blanco y luego nos miró. Nos veremos para el solsticio de invierno, Zoe. Te quedas al frente de las cazadoras. Actúa como yo lo haría. Ella se irguió. Sí, mi señora. Artemisa se arrodilló y examinó el suelo como si buscase huellas. Cuando se incorporó, parecía intranquila. El peligro es enorme, hay que dar con esa bestia. Echó a correr hacia el bosque y se disolvió entre la nieve y las sombras. Apolo nos sonrió haciendo tintinear las llaves. Bueno, dijo, ¿quién quiere conducir? Las cazadoras subieron en tropel al autobús y se apelotonaron en la parte trasera para estar lo más lejos posible de Apolo y los demás varones, como si fuésemos enfermos contagiosos. Bianca se sentó con ellas y dejó a su hermano con nosotros en la fila de adelante, cosa que yo encontré muy desangelada por su parte, aunque a Nico no le parecía importar. Menuda pasada, decía él dando saltitos en el asiento del conductor. ¿Esto es el sol de verdad? Yo creía que Helios y Selene eran los dioses del sol y la luna. ¿Cómo se explica que unas veces sean ellos y otras veces tú y Artemisa? Reducción de personal, dijo Apolo. Fueron los romanos quienes empezaron. No podían permitirse tener tantos templos de sacrificios, de manera que despidieron a Helios y a Selene y atribuyeron a nuestros puestos todas sus funciones. Mi hermana se quedó con la luna y yo con el sol. Al principio fue una lata, pero al menos me dieron un coche impresionante.
¿Y cómo funciona?, preguntó Nico. Yo creía que el Sol era una gran esfera de gas ardiente. Apolo se echó a reír entre dientes y le alborotó el pelo. Ese rumor seguramente se difundió porque Artemisa tenía la manía de decir que yo era un globo enorme de humo o algo así. Hablando en serio, chico, todo depende si quieres hablar de astronomía o de filosofía. ¿Quieres que hablemos de astronomía? Va, ¿dónde está la gracia? ¿Quieres que hablemos de que los humanos piensan del Sol? Eso ya es más interesante. Ten presente que casi todas sus apuestas dependen de cómo corra este cacharro, por así decirlo. El Sol les da calor, alimenta sus cosechas, produce energía, hace que todo parezca más risueño, más soleado. Vamos, este carro está construido con los sueños de los hombres sobre el Sol. Es tan antiguo como la civilización occidental. Cada día circula por el cielo, de este a oeste, iluminando la endeble vida de los pobres mortales. El carro es sencillamente una manifestación del poder del Sol, tal como los mortales lo perciben. ¿Lo entiendes? Nico meneó la cabeza. Pues no. Bueno, entonces considéralo como un coche solar muy potente y bastante peligroso. ¿Puedo conducirlo? No, eres demasiado joven. Yo, se ofreció Grover levantando la mano. Mejor no, decidió Apolo, demasiado peludo. Miró más allá, pasándome a mí de largo, y se fijó en Thalía. La hija de Zeus, exclamó. El señor de los cielos, perfecto. Uy, no, Thalía meneó la cabeza, muchas gracias. Venga ya, dijo Apolo, ¿qué edad tienes? Ella vaciló. No lo sé. Era triste pero cierto, Thalía se había transformado en un árbol a los 12 y de eso hacía 7 años. Es decir, ahora tendría 19 si se contaba uno por año. Pero ella sentía aún como si tuviera 12 y si la observabas llegabas a la conclusión de que estaba a medio camino entre los 12 y los 19. Según deducía Quirón, ella había seguido creciendo cuando era árbol, pero mucho más despacio. Apolo se dio unos golpecitos en el labio. Tienes 15, casi 16. ¿Cómo lo sabes? Bueno, soy el dios de la profecía, tengo mis trucos. Cumplirás 16 en una semana más o menos. Es verdad, en mi cumpleaños, el 22 de diciembre. Lo cual significa que ya tienes edad suficiente para conducir con un permiso provisional. Thalía se removió en su asiento nerviosa. Ya sé lo que vas a decir, le interrumpió Apolo, que no mereces el honor de conducir el carro del Sol. No, no es eso precisamente lo que iba a decir. No te agobies, el trayecto desde Maine hasta Long Island es muy corto, y no te preocupes por lo que pasó a mi último alumno. Tú eres hija de Zeus, a ti no te sacarán del cielo a cañonazos. Se echó a reír con ganas. Los demás nos unimos a su regocijo. Thalía intentó protestar, pero Apolo no estaba dispuesto a aceptar un no por respuesta. El dios pulsó un botón del salpicadero y en lo alto del parabrisas apareció un rótulo. Tuve que leerlo invertido, cosa que para un disléxico tampoco es mucho más complicada que leer al derecho. Ponía, atención, conductora en prácticas. Adelante, le dijo Apolo, seguro que eres una conductora nata. He de reconocer que tenía celos. Yo me moría por empezar a conducir. Mi madre me había llevado a Montauk un par de veces aquel otoño, cuando la carretera de la playa estaba vacía, y me había dejado probar su Mazda. Vale, sí, aquello era un turismo japonés y esto y el carro del Sol, pero había tanta diferencia a fin de cuentas. La velocidad y el calor van a la par, le explicó Apolo. O sea que empieza despacio y asegúrate de que has alcanzado una buena altitud antes de pisar a fondo. Thalía agarraba el volante con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Daba la impresión de que se iba a marear de un momento a otro. ¿Qué pasa?, le pregunté. Nada, dijo temblando, no pasa nada. Tiró del volante y el autobús dio una sacudida tan brusca que me fui hacia atrás y me estrellé contra una cosa blanda. Uf, exclamó Grover. Lo siento. Más despacio, le recomendó Apolo. Perdón, dijo Thalía, lo tengo controlado. Logré ponerme en pie. Por la ventana vi un círculo humeante de árboles en el claro desde que habíamos despegado. Thalía, le dije, afloja un poco. Ya lo he entendido, Percy, me respondió con los dientes apretados. Pero ella seguía pisando a fondo. Relájate. Estoy relajada. Se la veía tan rígida como si hubiese convertido otra vez en un trozo de madera. Hemos de virar al sur para ir a Long Island, dijo Apolo. Gira a la izquierda. Thalía dio un volantazo y me lanzó de nuevo en brazos de Grover, que soltó un gañido. La otra izquierda, sugirió Apolo.
Cometí el error de mirar de nuevo por la ventana. Ya habíamos alcanzado la altitud de un avión, e incluso más porque el cielo empezaba a verse negro. Esto, empezó Apolo. Me dio la impresión de que se esforzaba por parecer tranquilo. No tan arriba, cariño. En Cape Cod se están congelando. Talía accionó el volante. Tenía la cara blanca como el papel y la frente perlada de sudor. Algo le sucedía, sin duda. Yo nunca la había visto así. El autobús se lanzó en picado y alguien dio un grito. Quizás fui yo. Ahora bajábamos directos hacia el Atlántico a unos 1000 kilómetros por hora con el litoral de Nueva Inglaterra a mano derecha. Empezaba a hacer calor en el autobús. Apolo había salido despedido hasta el fondo, pero ya avanzaba de nuevo entre los asientos. Toma todo el volante, le suplicó Grover. No os preocupéis, dijo Apolo, aunque él mismo parecía más que preocupado. Solo le falta aprender a... ¡Wow! Yo también vi lo que él veía. A nuestros pies había un pueblecito de Nueva Inglaterra cubierto de nieve. Mejor dicho, había estado allí hacía unos minutos, porque ahora la nieve se estaba fundiendo a ojos de vista en los árboles, en el tejado y los prados. La torre de la iglesia, completamente blanca, un momento atrás, se volvió marrón y empezó a humear. Pero el pueblo surgían delgadas columnas de humo que parecían velas de cumpleaños. Los árboles y los tejados se estaban incendiando. «Frena», grité. Talía tenía en los ojos un brillo enloquecido. Tiró del volante bruscamente. Esta vez logré sujetarme. Mientras ascendíamos a toda velocidad por la ventanilla trasera, vi que el súbito regreso del frío sofocaba los incendios. «Ahí está Long Island», dijo Apolo señalando al frente. «Todo derecho. Vamos a disminuir un poco la velocidad, querida. No estaría bien arrasar el campamento». Nos dirigíamos a toda pastilla hacia la costa norte de Long Island, y ahí estaba el campamento mestizo, en el valle, los bosques y la playa. Ya se divisaba el pabellón del comedor, las cabañas y el anfiteatro. «Lo tengo controlado», murmuraba Talía. «Lo tengo». Estábamos a solo unos centenares de metros. «Frena», dijo Apolo. «Lo voy a conseguir». «¡Frena!». Talía pisó el freno a fondo y el autobús describió un ángulo de 45 grados y fue a empotrarse en el lago de las canoas con un estruendo chapuzón. Se alzó una nube de vapor y enseguida surgieron aterrorizadas las náyades que huyeron con sus cestas de mimbre a medio trenzar. El autobús salió a la superficie junto con un par de canoas volcadas y medio derretidas. «Bueno», dijo Apolo con una sonrisa. «Era verdad, querida. Lo tenías todo controlado. Vamos a comprobar si hemos chamuscado a alguien importante, ¿te parece?». Capítulo 5. La buena llamada submarina. Nunca había visto el campamento mestizo en invierno y la visión de la nieve me sorprendió. El campamento dispone de un control climático de tipo mágico que es el último grito. Ninguna borrasca atraviesa sus límites a menos que el director en persona, el señor D, lo permita. Así pues, yo creía que haría sol y buena temperatura, pero no, habían dejado que cayera una ligera nevada. La pista de carreras y los campos de fresas estaban llenos de hielo. Habían decorado las cabañas con lucecitas parpadeantes similares a las navideñas, salvo que parecían bolas de fuego de verdad. También brillaban luces en el bosque, y lo más extraño de todo, se veía el resplandor de una hoguera en la ventana del desván de la casa grande, donde moraba el oráculo, apresado a un cuerpo momificado. Me pregunté si el espíritu de Delfos estaría asando malvaviscos o algo por el estilo. «Guau», dijo Nico al bajarse del autobús. «¿Eso es un muro de escalada?». «Así es», respondí. «¿Cómo es que chorrea lava?». «Para ponerlo un poquito más difícil, ven. Te voy a presentar a Quirón. ¿Tú conoces?» «Conozco a Quirón», dijo muy tensa. «Dile que estaremos en la cabaña 8. Cazadoras, seguidme». «O mostrar el camino», se ofreció Grover. «Ya conocemos el camino». «De verdad no es ninguna molestia, resulta bastante fácil perderse por ahí si no tienes...». Tropezó aparatosamente con una canoa, pero se levantó sin parar de hablar. Como mi viejo padre solía decir, «Adelante». Zoe puso los ojos en blanco, pero supongo que comprendió que no podría librarse de Grover. Las cazadoras cargaron con sus petates y arcos y se encaminaron hacia las cabañas. Antes de seguirlas, Bianca se acercó a su hermano y le susurró algo al oído. Lo miró esperando una respuesta, pero Nico frunció el entrecejo y se volvió. «Cuidado, guapas», les gritó Apolo a las cazadoras. A mí me guiñó un ojo.
Tú, Percy, ándate con cuidado con esas profecías. Nos veremos pronto. ¿Qué quieres decir? En lugar de responder, se subió al autobús de un salto. Nos vemos, Thalía, gritó, y sé buena. Le lanzó una sonrisa maliciosa, como si supiera algo que ella ignoraba. Luego cerró las puertas y arrancó. Tuve que protegerme con una mano mientras el carro del sol despegaba entre una oleada de calor. Cuando volví a mirar, el lago despedía una gran nube de vapor y un Maserati remontaba los bosques cada vez más resplandecientes y cada vez más alto, hasta que se disolvió en un rayo de sol. Nico seguía de mal humor. Me pregunté qué le habría dicho su hermana. ¿Quién es Quirón?, me preguntó. Esa figura no la tengo. Es nuestro director de actividades, le dije. Es bueno. Ahora lo verás. Si no cae bien esa cazadora, refunfuñó él. Para mí ya tiene 10 puntos. Vamos. La segunda cosa que me sorprendió fue lo vacío que estaba el campamento. Yo sabía que la mayoría de los mestizos se entrenaban solo en verano. Ahora únicamente quedaban los que se pasaban allí todo el año, los que no tenían un hogar o a dónde ir, o los que habrían sufrido demasiados ataques de los monstruos si hubiesen abandonado el campamento. Pero incluso ese tipo de campistas parecían más bien escasos. Charles Beckendorf, de la cabaña de Festo, avivaba la forja que había junto al arsenal. Los hermanos Stoll, Travis y Connor de la cabaña de Hermes estaban forzando la cerradura del almacén. Varios chicos de la cabaña de Ares se habían ensarzado con las ninfas del bosque en una batalla de bolas de nieve. Y nada más, prácticamente. Ni siquiera Clarice, mi antigua rival de la cabaña de Ares, parecía andar por allí. La casa grande estaba decorada con bolas de fuego rojas y amarillas que calentaban el porche sin incendiarlo. Dentro las llamas crepitaban en la chimenea. El aire olía a chocolate caliente. El señor Dee, director del campamento, y Quirón se entretenían jugando una partida de cartas en el salón. Quirón llevaba la barba más desgreñada en invierno y algo más largo su pelo ensortijado. Ahora no tenía que adoptar la pose de profesor y supongo que podía permitirse una apariencia más informal. Llevaba un suéter lanudo con un estampado de pezuñas y se había puesto una manta en el regazo que casi tapaba del todo su silla de ruedas. Nada más vernos, sonrió. Percy, Thalía. Y este debe ser Nico D'Angelo, dije. Él y su hermana son mestizos. Quirón suspiró aliviado. ¿Lo habéis logrado, entonces? Bueno, su sonrisa se congeló. ¿Qué ocurre? ¿Y dónde está Annabeth? Por favor, dijo el señor Dee con fastidio, no me digas que se ha perdido también. Yo había intentado hacer caso omiso del señor Dee, pero era difícil ignorarlo con aquel chandal atigrado de color naranja y las zapatillas de deporte moradas, como si él hubiese corrido alguna vez en toda su vida inmortal. Llevaba una larga corona de laurel ladeada sobre su oscuro pelo rizado. No creo que significara que había ganado la última mano a las cartas. ¿A qué se refiere?, preguntó Thalía. ¿Quién más se ha perdido? En ese momento entró Grover trotando y sonriendo con aire helado. Tenía un ojo a la funerala y marcas rojas en la cara que parecían de una bofetada. Las cazadoras ya están instaladas, anunció. Quirón arrugó la frente. ¿Las cazadoras? Tenemos mucho de qué hablar por lo que veo. Le echó una mirada a Nico. Grover debería llevar a nuestro joven amigo al estudio y ponerlo en nuestro documental de orientación. Pero... claro, sí señor. ¿Un documental de orientación?, preguntó Nico. ¿Será apto para menores? Porque Bianca es bastante estricta. Es para todo público, aclaró Grover. Genial, exclamó el chico mientras salían del salón. Y ahora, añadió Quirón dirigiéndose a nosotros, tal vez deberíais tomar asiento y explicarnos la historia completa. Cuando Thalía y yo concluimos nuestro relato, Quirón se volvió hacia el señor Dee. Tenemos que organizar un grupo para encontrar a Annabeth. Thalía y yo levantamos enérgicamente la mano. Ni hablar, señaló el señor Dee. Empezamos a protestar, pero él alzó la mano. Tenía en su mirada ese fuego iracundo que indicaba que algo espantoso podía suceder si no cerrábamos el pico. Por lo que me habéis contado, dijo, no hemos salido tan mal parados después de todo. Hemos sufrido, sí, la pérdida lamentable de Annabeth, dije con rabia. Había vivido en el campamento desde los 7 años y sin embargo el señor Dee todavía pretendía aparentar que no conocía su nombre. Sí, está bien, dijo, pero habéis traído para reemplazarla a este crío latoso, y así pues, no creo que tenga sentido poner en peligro a otros mestizos en una absurda operación de rescate.
Hay grandes posibilidades de que Sani esté muerta. Quise estrangularlo. Era una injusticia que Zeus lo hubiera nombrado director del campamento para que dejase el alcohol y se desintoxicara durante 100 años. Se suponía que era un castigo por su mal comportamiento en el Olimpo, pero había acabado convirtiéndose en un castigo para nosotros. Annabeth podría estar viva, dijo Quirón, aunque me di cuenta de que le costaba bastante mostrarse optimista. Él había criado a Annabeth durante todos los años que pasó en el campamento, antes de que volviera a intentar vivir con su padre y su madrastra. Es una chica muy inteligente. Si nuestros enemigos la tienen en su poder, tratará de ganar tiempo. Tal vez simule incluso que está dispuesta a colaborar. Es cierto, dijo Thalía, Luke la querría viva. En tal caso, dijo el señor Dee, me temo que deberá arreglárselas con su inteligencia y escapar por sus propios medios. Me levanté airado de la mesa. Percy, susurró Quirión advirtiéndome. Yo ya sabía que con el señor Dee no podías meterte ni en broma. Aunque fuese un chico impulsivo, aquejado de trastorno hiperactivo por déficit de atención, THDA como yo, no te dejaba pasar ninguna. Pero estaba tan furioso que me daba igual. Parece muy contento de haber perdido otro campista, le dije. A usted le encantaría que desapareciéramos todos. El señor D ahogó un bostezo. ¿Tienes algún motivo para decir eso? Desde luego que sí, repliqué. Que lo enviasen aquí como castigo no significa que tenga que comportarse como un estúpido perezoso. Esta civilización también es la suya. Podría hacer un esfuerzo y ayudar un poco. Durante un segundo se hizo el silencio absoluto, a excepción del crepitar del fuego. La luz se reflejaba en los ojos del señor D y le daba un aire siniestro. Abría la boca para decir algo, seguramente para soltar una maldición que me haría saltar en pedazos, cuando Nico interrumpió en el salón seguido de Grover. —¡Qué pasada! —gritó señalando a Quirón. —O sea que eres un centauro. Quirón logró esbozar una sonrisa nerviosa. —Sí, señor D'Angelo, en efecto, pero prefiero permanecer con mi forma humana, en esta silla de ruedas al menos durante los primeros encuentros. —¡Wow! Nico miró al señor D. —¿Y tú eres el tipo del vino? ¡Qué fuerte! El señor D apartó los ojos de mí y le dirigió a Nico una mirada de odio. —¿El tipo del vino? —¿Dioniso? —No, wow. Tengo tu figura. —¿Mi figura? En mi juego Mitomagia también tengo tu cromo holográfico, y aunque solo posees unos 500 puntos de ataque y todo el mundo dice que tu cromo es el más flojo, a mí me parece que tus poderes molan un montón. Ah. El señor D se había quedado estupefacto, perplejo de verdad, cosa que me salvó de la vida. Bueno, es gratificante saberlo. Percy, dijo Quirón rápidamente, tú y Thalía ya podéis iros a las cabañas, anunciad a todos los campistas que mañana por la noche jugaremos un partido de captura a la bandera. ¿En serio? Pregunté. Pero si no hay suficientes. Es una vieja tradición, repuso Quirón, un partido amistoso que se celebra siempre que nos visitan las cazadoras. Sí, musitó Thalía, muy amistoso seguro. Quirón señaló con la cabeza al señor D, que seguía escuchando con seño las explicaciones de Nico sobre los puntos de defensa que los dioses tenían en su juego. Largaos ya, ordenó Quirón. Entendido, venga Percy, dijo Thalía y me sacó de la casa grande antes de que Dioniso se acordase de que quería matarme. Ya tienes Ares en tu contra, me recordó, mientras caminábamos por la nieve hacia las cabañas. ¿Es que quieres otro enemigo inmortal? Thalía tenía razón. Durante mi primer verano en el campamento me había enredado en una trifulca con Ares, y desde entonces el dios de la guerra y todos sus hijos querían acabar conmigo. Así que no me hacía falta sacar de quicio también a Dioniso. Lo siento, dije, no podía evitarlo. Es demasiado injusto. Se detuvo junto al arsenal y contempló la cima de la colina mestiza, al otro lado del valle. Su pino seguía allí, con el vellocino de oro reluciendo en la rama más baja. La magia del árbol continuaba protegiendo los límites del campamento, pero ya no extraía su poder del espíritu de Thalía. Percy, todo es injusto, murmuró. A veces me gustaría... No terminó la frase, su tono era triste que la compadecí. Con su pelo negro desgreñado y su ropa punk, además del viejo abrigo de algodón que se había echado sobre los hombros, parecía un cuervo enorme, completamente fuera de lugar en aquel paisaje tan blanco. Rescataremos a Annabeth, prometí, aunque todavía no sepa cómo. Primero supe que habíamos perdido a Luke, dijo ella con la mirada extraviada, y ahora también a Annabeth. No pienses así. Tiene razón, dijo irguiéndose. Encontraremos una manera.
En la pista de baloncesto, varias cazadoras tiraban unas canastas. Una de ellas discutía con un chico en la cabaña de Ares. El chico ya tenía la mano en el pomo de su espada, y ella daba la impresión de estar a punto de dejar la pelota para agarrar su arco. Yo me encargo de separarlos, dijo Thalía. Tú pásate por la cabaña y avisa a todos de partido de captura la bandera. De acuerdo. Deberías ser tú la capitana. No, tú llevas más en el campamento. Tienes que ser tú. ¿Podríamos ser co-capitanes o algo así? La idea pareció gustarle tan poco como a mí, pero sintió. Cuando ella se iba hacia la pista de baloncesto le dije: Oye, Thalía. ¿Qué? Siento lo ocurrido en Westover. Debí haberos esperado. No importa, Percy, yo habría hecho lo mismo seguramente. Desplazó su peso de un pie a otro, como dudando. Sabes, el otro día me preguntaste por mi madre y te mandé freír espárragos. Es que la estuve buscando después de estos 7 años y me enteré de que había muerto en Los Ángeles. Vivía mucho, hace 2 años al parecer, mientras conducía de noche. Parpadeó y tragó saliva. Lo siento. Sí, bueno, no es que estuviésemos muy unidas. Yo me largué a los 10 años de casa, y los 2 mejores años de mi vida fueron los que pasé con Luke y Annabeth, yendo de un sitio para otro. Pero aún así... Por eso tenías problemas con el autobús escolar. O sea, solar. Miró recelosa. ¿Qué quieres decir? Que estabas toda rígida, seguramente tenías presente a tu madre y no te apetecía ponerte al volante. Enseguida me arrepentí de haberlo dicho. Su expresión se parecía peligrosamente a la que Zeus tenía la única vez que lo había visto enfurecerse, como si en cualquier momento sus ojos fuesen a disparar 1.000.000 de voltios. Sí, murmuró, debe haber sido eso. Y se alejó lentamente hacia la pista, donde el chico de Ares y la cazadora estaban a punto de matarse con una espada y una pelota de baloncesto. Las cabañas formaban la colección de edificios más estrafalaria que habías visto en tu vida. La de Zeus y la de Hera, que eran las cabañas 1 y 2, ambas con columnas blancas, se levantaban en el centro, flanqueadas por 5 cabañas de dioses a la izquierda y otras 5 de dioses a la derecha, de manera que entre todas dibujaban una U en torno a un prado verde con una barbacoa. Las recorrí una a una avisando a todo el mundo del partido del día siguiente. Encontré a un chico de Ares durmiendo la siesta y me dijo a gritos que me largara. Cuando le pregunté dónde andaba Clarice, me respondió: una operación de búsqueda de Quirón, alto secreto. ¿Pero está bien? No he tenido noticias desde hace un mes. Desaparecida en combate. ¿Cómo te va a pasar a ti si no sales zumbando? Decidí dejar que siguiera durmiendo. Finalmente llegué a la cabaña 3, la de Poseidón, un edificio bajo y gris construido con rocas de mar, llena de caparazones y corales incrustados. Como siempre en su interior no había nadie, salvo el camastro. Bueno, también había un cuerno de minotauro colgado en la pared junto a la almohada. Saqué de mi mochila la gorra de béisbol de Annabeth y la dejé en mi mesilla. Se la devolvería cuando la encontrase, y la encontraría. Me quité el reloj de pulsera y activé el escudo. Chirriando ruidosamente se desplegó en espiral. Las espinas del doctor Espino habían abollado la superficie de bronce en una docena de puntos. Una de las hendiduras impedía que el escudo se abriera del todo, de manera que parecía una pizza sin un par de porciones. Las bellas imágenes que mi hermano había grabado estaban deformadas sobre el dibujo en que parecíamos Annabeth y yo luchando contra la hidra. Daba la impresión de que un meteorito hubiese abierto un cráter en mi cabeza. Colgué el escudo de su gancho junto al cuerno del minotauro, pero ahora me resultaba doloroso mirarlo. Quizás Beckendorf de la cabaña de Festo fuese capaz de arreglármelo. Era el mejor herrero del campamento, se lo pediría durante la cena. Estaba contemplando en el escudo cuando oí un ruido extraño, una especie de gorgoteo, y me di cuenta entonces de que había algo nuevo al fondo de la cabaña, una alberca de roca de mar con un surtido esculpido en el centro, que parecía una cabeza de pez. De su boca salía un chorro de agua salada y debía estar caliente porque en aquel frío invernal desprendía vapor como un sauna. Servía para caldear toda la cabaña y la inundaba de aroma a mar. Me acerqué. No había ninguna nota, claro, pero sabía que solo podía ser un regalo de Poseidón. Contemplé el agua y dije: gracias, padre. La superficie se erizó de ondas. Al fondo de la alberca distinguí el brillo de una docena de dracmas de oro. Entonces comprendí el sentido de aquella fuente. Era un recordatorio para que siguiese en contacto con mi familia. Abrí la ventana más cercana y el sol invernal formó un arco iris con el vapor. Saqué una moneda del agua caliente.
Iris, diosa del arco multicolor, dije, acepta mi ofrenda. Lancé una moneda a través del vapor y desapareció. Entonces advertí que no había decidido con quién hablar primero. ¿Con mi madre? Eso sería propio de un buen hijo, pero ella no estaría preocupada por mí. Ya se había acostumbrado a que desapareciera durante días e incluso durante semanas. ¿Con mi padre? Había pasado mucho, casi 2 años, desde la última vez que hablé con él. Pero ¿era posible enviarle un mensaje a Iris, a un dios? Nunca lo había probado. ¿Les irritaría tanto como una llamada telefónica? Titubeé y me decidí por fin. Muéstrame a Tyson, dije, en las fraguas de los cíclopes. La niebla también tembló un instante y enseguida apareció la imagen de mi hermanastro. Estaba rodeado de fuego por todas partes, lo cual habría resultado alarmante si no hubiese sido un cíclope. Inclinado sobre el yunque, golpeaba con un martillo la hoja incandescente de una espada. Las chispas y las llamas se arremolinaban a su alrededor. Detrás de él había una ventana con un marco de mármol, por la que solamente se veía agua azul oscuro, el fondo del océano. «Tyson», grité. Al principio no me oyó a causa del estrépito del martillo y el fragor de las llamas. «Tyson». Se dio media vuelta y su único ojo se abrió de par en par mientras contraía el rostro en una sonrisa torcida. «Percy». Dejó caer la hoja de la espada y corrió hacia mí, tratando de abrazarme. La visión se emborronó y me eché atrás un instante. «Tyson, es un mensaje a Iris, no estoy ahí de verdad». «Ah». Se situó otra vez en mi campo visual, un poco avergonzado. «Sí, ya lo sabía». «¿Cómo estás? ¿Qué tal va el trabajo?» Su ojo se iluminó. «Me encanta el trabajo, mira». Recogió la hoja al rojo vivo con las manos desnudas. «La he hecho yo. Es una pasada. He puesto mi nombre, aquí». «Impresionante. Escucha, ¿hablas mucho con papá?» Su sonrisa se desvaneció. «No mucho, está muy preocupado, le preocupa la guerra». «¿Qué quieres decir?» Tenso suspiró y sacó la hoja de la espada por la ventana, provocando una nube de burbujas. Cuando la metió dentro otra vez, el metal ya se había enfriado. Algunos antiguos espíritus del mar están dando problemas. Egeón, Océano, esos tipos. Sabía de qué hablaba más o menos. Se refería a los inmortales que regían los mares en la época de los titanes, antes de que los olímpicos se impusieran. El hecho de que ahora reaparecieran precisamente cuando Cronos, el señor de los titanes, y sus aliados iban recobrando fuerzas, era una muy mala señal. ¿Puedo hacer alguna cosa?, le pregunté. Tyson meneó la cabeza tristemente. Estamos armando las sirenas. Necesitan 1000 espadas para mañana. Miró la hoja que tenía en las manos y volvió a suspirar. Los antiguos espíritus protegen el barco del mal. ¿El princesa Andrómeda?, dije. ¿El barco de Luke? Sí. Ellos lo vuelven más difícil de localizar. Lo protegen de las tormentas de papá. De no ser por ellos, ya lo habrían aplastado. Eso estaría bien. Tyson pareció animarse como si se le hubiera ocurrido otra cosa. ¿Y Annabeth?, preguntó. ¿Está ahí? Bueno... Sentí que el alma se me caía a los pies. Tyson creía que Annabeth era la cosa más guay de este mundo, desde la invención de la mantequilla de cacahuate que lo volvía loco, y a mí me faltaba valor para decirle que había desaparecido. Se pondría a llorar de tal modo que acabaría apagando la fragua. No está aquí ahora mismo. Dile hola de mi parte, sonrió de oreja a oreja. Hola, Annabeth. Está bien, dije tragándome el nudo que se me había hecho en la garganta. Así lo haré. Y no te preocupes por el barco malo, se está alejando. ¿Qué quieres decir? El canal de Panamá. Eso está muy lejos. Arrugué el entrecejo. ¿Por qué habría llevado Luke su crucero infestado de demonios hasta allá abajo? La última vez que lo vimos iba bordeando la costa este mientras reclutaba mestizos y entrenaba a su monstruoso ejército. Bien, respondí, aunque no me había tranquilizado. Es una buena noticia, imagino. En el interior de la fragua resonó el bramido de una voz ronca que no logré identificar. Tyson dio un paso atrás. He de volver al trabajo, si no el jefe se pondrá furioso. Buena suerte, hermano. Bueno, dile a papá. Antes de que pudiera terminar, la visión se tembló y se empezó a desvanecer. Me encontré otra vez en mi cabaña, ahora más solo que nunca. Durante la cena me sentí abatido. Es decir, la comida era excelente como siempre. Un menú a base de barbacoa, pizza y soda, a discreción que nunca falla. Las antorchas y los braseros mantenían caldeado el pabellón situado a la intemperie, pero teníamos que sentarnos con nuestros compañeros de cabaña, lo cual significaba que yo estaba solo en la mesa de Poseidón y Talia estaba sola en la de Zeus, pero no podíamos sentarnos juntos. Normas del campamento.
Al menos las cabañas de Festo, Ares y Hermes contaban con unos cuantos campistas. Nico se había sentado con los hermanos Stoll, porque los nuevos tenían que quedarse en la cabaña de Hermes mientras no se supiera quiénes eran sus progenitores olímpicos. Los Stoll intentaban convencer a Nico de que el póker era más divertido que la mitomagia y recé porque no tuviese ningún dinero que perder. La única mesa donde parecían pasárselo bien era la de Artemisa. Las cazadoras bebían y comían y no paraban de reírse como una familia feliz. Zoe ocupaba la cabecera, con aires de mamá clueca. Ella no se reía tanto como las demás, pero sonreía de vez en cuando. Su diadema plateada de lugarteniente relucía entre sus trenzas oscuras. Parecía mucho más guapa cuando sonreía. Bianca daba la impresión de divertirse muchísimo. Se había empeñado en aprender a echar un pulso con una de las cazadoras, lo que se había peleado en la pista de baloncesto con el chico de Ares. La otra la derrotaba una y otra vez, pero ella no parecía importarle. Cuando terminamos de comer, Quirón hizo el brindis habitual dedicado a los dioses y dio la bienvenida formal a las cazadoras de Artemisa. Los aplausos que sonaron no parecían muy entusiastas. Luego anunció el partido de captura de la bandera, que se celebraría en honor a ellas al día siguiente por la noche, lo cual tuvo una acogida mucho más calurosa. Después de filamos hacia las cabañas. En invierno se apagaban las luces muy temprano. Yo estaba exhausto y me quedé dormido enseguida. Esa fue la parte buena. La mala fue que tuve una pesadilla, e incluso para lo que yo estaba acostumbrado, era una pesadilla de campeonato. Annabeth estaba en una oscura ladera cubierta de nieve. Parecía casi el inframundo, porque yo sentía claustrofobia en el acto. No veía el cielo sobre mi cabeza, solo una pesada oscuridad como si estuviese en el interior de una cueva. Annabeth subía trabajosamente la colina. Había antiguas columnas griegas de mármol esparcidas aquí y allá, como un enorme edificio salido por los aires. Espino, gritaba Annabeth, ¿dónde estás? ¿Por qué me has traído aquí? Cruzaba un muro en ruinas y llegaba a la cima. Jadeaba, y ahí estaba Luke sufriendo tremendos dolores. Se había desplomado en el suelo de roca y trataba de incorporarse. La negrura a su alrededor parecía más espesa como un remolino de niebla girando ávidamente. Tenía la ropa hecha jirones y la cara llena de rasguños y empapada de sudor. Annabeth gritaba, ayúdame, por favor. Ella corría a socorrerlo. Yo quería gritar, es un traidor, no te fíes de él, pero mi voz no sonaba en el sueño. Annabeth tenía lágrimas en los ojos, extendía la mano como si quisiera acariciarle la cara, pero en el último segundo vacilaba. ¿Qué ha pasado? Le preguntaba a Luke. Me han dejado aquí, gemía él. Por favor, me están matando. Yo no acababa de ver qué le ocurría. Parecía forcejear con una maldición invisible, como si la nieve y la niebla estuvieran estrangulándolo. ¿Por qué habría de confiar en ti? Le preguntaba Annabeth con voz dolida. No tienes motivos para hacerlo, respondía Luke. Me he portado horriblemente contigo, pero si no me ayudas moriré. Déjalo morir, quería chillar yo. Luke había tratado de matarnos a sangre fría demasiadas veces. No se merecía nada, ni la menor ayuda de Annabeth. Entonces la oscuridad que se cernía sobre él empezaba a desmoronarse, como el techo de una cueva durante un terremoto. Caían trozos enormes de roca. Annabeth se adelantaba justo cuando se abría una grieta y se venía abajo el techo entero, y lograba sostenerlo, no sé cómo. Impedía con sus propias fuerzas que todas aquellas toneladas de roca se derrumbaran sobre ambos. Era increíble. Ella no habría sido capaz de hacer algo así. Luke rodaba, libre de todo aquel peso. Gracias, lograba decir jadeando. Ayúdame a sostenerlo, gemía Annabeth. Él recobraba el aliento, tenía la cara cubierta de mugre y sudor. Se levantaba tan valiente. Sabía que podía contar contigo, decía, y echaba a caminar mientras la bóveda temblorosa amenazaba con aplastar a Annabeth. Ayúdame. No te preocupes, decía Luke. Tu ayuda está en camino. Todo entra dentro del plan. Entre tanto, procura no morirte. El techo de oscuridad empezaba a desmoronarse otra vez, oprimiéndola contra el suelo. Me erguí de golpe en la cama, con las uñas clavadas en las sábanas. No se oía nada, salvo el gorgoteo de la fuente de agua salada. Era un poco más tarde de medianoche, según el reloj de mi mesita. Solo había sido un sueño, sí, pero tenía dos cosas muy claras: que Annabeth corría un espantoso peligro y que Luke era el culpable. Capítulo 6. Una vieja amiga muerta nos visita. A la mañana siguiente, después de desayunar, le conté mi sueño a Grover. Nos habíamos sentado en un prado nevado y mirábamos cómo los sátiros perseguían a las ninfas.
Ellos habían prometido besarlos si los atrapaban, cosa que difícilmente ocurría porque las ninfas dejaban que los sátiros se pusieran a 100 y en el último momento se convertían en árboles cubiertos de nieve. Y ellos, claro, se iban de cabeza contra los troncos y se ganaban. Además, el montón de nieve que se les venía encima con la sacudida. Cuando le conté mi pesadilla, Grover empezó a retorcerse los dedos con el pelaje de la pierna. ¿El techo de la cueva se desmoronó sobre ella? Exacto. ¿Qué narices crees que significa? Meneó la cabeza. No lo sé, pero después de lo que Soy ha soñado. ¿Cómo? ¿Soy has tenido un sueño parecido? No, no lo sé con exactitud. Hacia las 3 de la mañana se presentó en la casa grande diciendo que quería hablar con Quirón. Parecía muerta de pánico. Un momento, ¿y tú cómo lo sabes? Grover se sonrojó. Yo había acampado cerca de la cabaña de Artemisa. ¿Para qué? Pues para estar cerca de ellas. Eres un vulgar acosador con pezuñas. No es cierto. Bueno, el caso es que la seguí hasta la casa grande, me escondí tras un matorral y desde allí lo vi todo. Ella se enfadó muchísimo cuando Argos no la dejó pasar, fue bastante violento. Intenté imaginarme la escena. Argos era el jefe de seguridad del campamento, un tipo grandote y rubio, con ojos diseminados por todo el cuerpo. Raramente se dejaba ver a menos que sucediera algo muy grave. No me habría atrevido a apostar a una pelea entre Argos y Zoe. ¿Qué dijo ella? Pregunté. Grover hizo una mueca. Bueno, cuando se enfada se pone a hablar de manera anticuada y no resulta fácil entenderla, pero era algo así como que Artemisa estaba en un aprieto y que necesitaba a las cazadoras. Luego le espetó que Argos que era un patán sin seso. Creo que es un insulto. Y él llamó... Uf, espera. ¿Cómo va a estar Artemisa en un aprieto? Bueno, finalmente apareció Quirón en pijama con la cola llena de rulos. ¿Se pone rulos en la cola? Grover se tapó la boca. Perdón, continúa. Bueno, Zoe le dijo que necesitaba su permiso para salir del campamento de inmediato, pero Quirón se la negó. Le recordó Zoe que las cazadoras debían quedarse hasta recibir órdenes de Artemisa, y ella respondió. Grover tragó saliva. Dijo, ¿cómo vamos a recibir órdenes de Artemisa si se ha perdido? ¿Qué significa eso de que se ha perdido? ¿Que no encuentra el camino? No, supongo que se refería a que ha desaparecido, que se la han llevado, que la han raptado. ¿Raptado? Intenté asimilar la idea. ¿Cómo van a raptar a una diosa inmortal? ¿Eso es posible? Bueno, sí, le pasó a Perséfone. Ya, pero ella era algo distinto como la diosa de las flores. Grover me miró ofendido. De la primavera. Vale, como quieras, pero Artemisa es mucho más poderosa. ¿Quién sería capaz de raptarla y por qué? Grover meneó la cabeza con pesadumbre. No lo sé. ¿Cronos? No puede ser tan poderoso aún, ¿o sí? La última vez que habíamos visto a Cronos estaba hecho añicos. Bueno, verlo, lo que se dice verlo, no lo habíamos visto exactamente. Miles de años atrás, después de la guerra entre dioses y titanes, los dioses lo cortaron en pedacitos en su propia guadaña y diseminaron los restos por el Tártaro, que viene a ser el cubo de reciclaje sin fondo que tienen los dioses para sus enemigos. Hacía 2 veranos, Cronos nos había traído con engaños hasta el borde del abismo, y poco faltó para que nos empujara al vacío. Finalmente, el verano pasado, vimos el crucero infernal de Luke, un gran ataúd dorado. En su interior, según nos dijo Luke, estaba rescatando poco a poco del abismo al Señor de los Titanes. Cada vez que alguien se unía a su causa, se añadía un pedacito más a su cuerpo. Cronos ya podía influir y engañar a la gente a través de sueños, pero no lograba imaginar cómo iba a secuestrar a Artemisa si todavía era un montón maligno de detritus. No lo sé, dijo Grover. Creo que se sabría si Cronos hubiera recuperado por completo. Los dioses estarían mucho más nerviosos, pero aún así es raro que tú hayas tenido una pesadilla la misma noche que Zoe. Es casi como si... Terminé la frase antes que él. Estuvieran relacionadas. En medio del prado helado, un sátiro empezó a derrapar sobre sus pezuñas detrás de una ninfa pelirroja. Ella soltó una risita, abrió los brazos y plop. Se convirtió en un pino cuyo duro tronco fue a besar el sátiro a toda velocidad. Ah, el amor, gimió Grover con expresión soñadora. Yo pensaba en la pesadilla de Zoe, soñada solo unas horas más tarde que la mía. Tengo que hablar con ella, dije. Antes de que lo hagas, Grover sacó algo del bolsillo de su abrigo. Era un tríptico, como un folleto de viajes. ¿Recuerdas lo que dijiste, que era raro que las cazadoras se hubieran presentado sin más en Westover Hall? Creo que tal vez estaban siguiéndonos. ¿Siguiéndonos? ¿Qué quieres decir? Me dio el folleto. Era sobre las cazadoras de Artemisa. El titular de la tapa rezaba: una sabia decisión para tu futuro.
En el interior se veían fotografías de jóvenes doncellas en plena cacería, persiguiendo a los monstruos y disparando flechas. En los pies de fotos se leían cosas como beneficios para la salud, la inmortalidad con todas sus ventajas, o bien un futuro libre de pesados moscones. Lo encontré en la mochila de Annabeth, declaró Grover. Lo miré fijamente. No te entiendo. Bueno, a mí me parece que quizás Annabeth estaba pensando en unirse a ellas. Me gustaría decir que me tomé bien aquella noticia, pero la verdad es que me entraron ganas de estrangular a las cazadoras de Artemisa, una doncella eterna tras otra. Intenté mantenerme ocupado el resto del día, aunque me sentía muy angustiado por Annabeth. Asistí a una clase de lanzamiento de jabalina, pero el campista de Ares, que se encargaba de darla, me sacó de allí enfurecido cuando me distraje y lancé la jabalina antes de que él pudiera apartarse. Me disculpé por el agujero que le hice a los pantalones, pero el tipo me mandó igualmente a freír espárragos. También visité los establos de los Pegasos, pero me encontré con Silena Beauregard, de la cabaña de Afrodita, discutiendo con una de las cazadoras y pensé que era mejor no meterse. Luego fui a sentarme en la tribuna de la pista de carreras de carros y me quedé allí enfurruñado. En los campos de tiro al arco, Kiron había estado dirigiendo las prácticas de puntería. Yo sabía que él era la persona más indicada para hablar. Quizás pudiera darme algún consejo. Sin embargo, algo me frenaba. Tenía la sensación de que Quirón intentaría protegerme, como de costumbre, y de que no me contaría todo lo que sabía. Miré en otra dirección. En la cima de la colina mestiza, el señor Dillargos le daban su pitanza al dragón bebé que vigilaba el vellocino de oro. Y entonces se me ocurrió. En la casa grande no había nadie en este momento, pero sí había una cosa a la que podía recurrir para orientarme. La sangre me zumbaba en los oídos cuando entré corriendo en la casa y subí las escaleras. Solo había hecho aquello una vez en mi vida, pero aún me provocaba pesadillas. Abrí la trampilla y entré en el desván. Estaba oscuro, polvoriento y atestado de trastos como la otra vez. Había escudos mutilados por mordiscos de tamaño monstruoso y espadas dobladas de tal modo que parecían cabezas de demonios. También un montón de animales disecados, entre ellos una arpía y una pitón naranja. Junto a la ventana, en un taburete de 3 patas, estaba la momia pergaminada de una vieja dama con un vestido de hippie teñido, el oráculo. Me obligué a acercarme y aguardé a que saliera de su boca la ondulante niebla verde de la otra vez, pero nada sucedió. Hola, dije. ¿Cómo van las cosas? Hice una mueca ante la estupidez de mi pregunta. Si estás muerto y arrumbado en el desván, las cosas no te van ni bien ni mal. Pero yo sabía que el espíritu del oráculo estaba allí. Percibía una fría presencia en la habitación, como una serpiente enroscada y dormida. Tengo una pregunta, proseguí más alto. Sobre Annabeth, ¿cómo puedo salvarla? Nada. Un rayo de sol oblicuo se colaba por la ventana sucia, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Aguardé un poco más hasta que al final marté. Me estaba vacilando un cadáver. Muy bien, dije, ya lo averiguaré por mi cuenta. Di vuelta y me tropecé con una mesa alargada llena de recuerdos. Parecía incluso más atiborrada que la vez anterior. Los héroes almacenaban los objetos más variopintos en aquel desván. Trofeos que ya no querían conservar en sus cabañas, trastos que les traían malos recuerdos. Yo sabía que Luke había dejado allá arriba la garra de un dragón, la que le había marcado la cara. Vi la empuñadura rota de una espada con el rótulo, cuando se rompió mataron a Leroy. 1999. Entonces me fijé en un chal seda rosa con una etiqueta. Lo recogí y traté de leerla. Bufanda de la diosa Afrodita, recuperada en Waterland, Denver, por Annabeth Chase y Percy Jackson. Contemplé aquel chal. Lo había olvidado por completo 2 años atrás. Annabeth me lo había quitado de las manos, diciéndome algo como: «Ah, no, apártate de esa magia de amor». Yo creía que lo había tirado, pero ahí estaba. Lo había conservado todo este tiempo. ¿Y por qué lo había guardado en el desván? Me volví hacia la momia. No se había movido, pero las sombras le dibujaban una sonrisa espantosa. Dejé caer el pañuelo y procuré no salir corriendo. Aquella noche después de cenar, estaba resuelto a derrotar a las cazadoras en capturar la bandera. Iba a ser un partido muy reducido, solo 13 cazadores, incluyendo a Bianca D'Angelo, y más o menos el mismo número de campistas. Zoe Belladonna parecía muy contrariada, no paraba de mirar a Quirón con rencor, como si no pudiera creer que la hubiera obligado a quedarse y participar en el juego. A las demás cazadoras tampoco se les veía muy contentas, ya no se reían ni bromeaban como la noche anterior. Apenas ahora se apiñaban en el pabellón y susurraban entre ellas mientras ajustaban las armaduras.
Daba la impresión de que algunas habían estado llorando. Supongo que Zoe les habría contado su pesadilla. Nosotros teníamos en nuestro equipo a Beckendorf y otros chicos de Festo y unos cuantos integrantes de la cabaña de Ares. Seguían extrañándome que Clarice no apareciera. A los hermanos Stoll y a Nico de la cabaña de Hermes y a varios chicos y chicas de Afrodita. Era curioso que la cabaña de Afrodita se prestase a jugar. Ellas habitualmente no jugaban y se mantenían al margen, charlando y contemplando su reflejo en el río. Pero en cuanto se enteraron de que íbamos a enfrentarnos con las cazadoras, se apuntaron con unas ganas enormes. Yo les enseñaré como si el amor no valiera la pena. Refonfoñaba Silna Beauregard mientras se colocaba su armadura. Las voy a pulverizar. Y finalmente estábamos Talia y yo. Yo me encargo del ataque, propuso ella. Tú ocúpate de la defensa. Titubeé porque había estado a punto de decir exactamente lo mismo, solo que al revés. ¿No te parece que con tu escudo estaría mejor defendiendo? Talia ya tenía la ejida en el brazo y hasta nuestros propios compañeros mantenían la distancia y procuraban no encogerse de miedo ante la cabeza de Medusa. Bueno, justamente estaba pensando que el escudo servirá para reforzar el ataque, respondió ella. Además, tú tienes más práctica con la defensa. No sabía si me tomaba el pelo o no. Yo más bien había tenido experiencias desagradables jugando de defensa. En mi primer año, Annabeth me había utilizado como CEO para despistar al equipo contrario y poco había faltado para que me despedazaran a lanzazos y me devorara un perro del infierno. Vale, es cierto, mentí. Genial. Talia se puso a ayudar a la chica de Afrodita, pues algunas tenían problemas para ponerse la armadura sin estropearse las uñas. Nico de Angelo se me acercó esbozando una ancha sonrisa. Esto es una pasada, Percy. El casco de bronce, con un penacho de plumas azules en lo alto, casi le tapaba los ojos, y su peto debía ser unas 6 tallas grande. Sin embargo, me pregunté si yo también habría tenido un aspecto tan ridículo cuando llegué al campamento. Seguramente que sí. Nico alzó su espada con esfuerzo. ¿Podemos matar a los del otro equipo? No. Pero las cazadoras son inmortales, ¿verdad? Solo si no caen en combate. Además, sería genial que resucitáramos en cuanto nos mataran y pudiéramos seguir peleando. Nico, esto va en serio. Son espadas reales y puedes hacer mucho daño. Me miró un poco defraudado y me di cuenta de que acababa de hablar como mi madre. Rrr, mala señal. Le di una palmadita. Ya verás, será fantástico. Tú limítate a seguir al equipo y mantente alejado de Zoe. Nos lo pasaremos bomba. Los cascos de Quirón resonaron en el suelo del pabellón. Héroes, exclamó. Ya conocí las reglas, el arroyo es la línea divisoria. El equipo azul del campamento mestizo ocupará el bosque del oeste. El equipo rojo de las cazadoras de Artemisa el bosque del este. Yo ejerceré de árbitro y médico de campaña. Nada de mutilaciones, por favor, están permitidos todos los artilugios mágicos. A vuestros puestos. Estupendo, me susurró Nico. ¿Qué tipo de artilugios mágicos? ¿Yo tengo alguno? Estaba a punto de confesarle que no cuando Talia gritó. Equipo azul, seguidme. Todos estallaron en vítores y la siguieron. Tuve que apresurarme para darle alcance y tropecé con el escudo de otro chico. En resumen, no parecía demasiado un co-capitán. Más bien parecía un idiota. Si tomo nuestra bandera en lo alto del puño de Zeus, un grupo de rocas en mitad de los bosques del oeste, que he visto desde cierto ángulo, parece un gigantesco puño surgido de las entrañas de la tierra. Si lo miras por el otro lado, parece un montón de excrementos de ciervo, pero Quirón no nos habría permitido que lo llamásemos montón de mierda. Sobre todo después de haber sido bautizado con el nombre de Zeus, que no tiene demasiado sentido del humor. En todo caso, era un buen lugar para situar la bandera. La roca más alta tenía 6 metros y era bastante difícil de escalar, de manera que la bandera quedaba bien visible, tal como establecía el reglamento, sin que importara demasiado que los centinelas no pudieran permanecer al menos de 10 metros de ella. Puse a Nico de guardia con Beckendorf y los hermanos Stoll, pensando que así quedaría a salvo y al margen de la trifulca. Vamos a enviar un señuelo hacia la izquierda, dijo Talia a todo el equipo. Silena, tú lo encabezarás. Entendido. Llévate a Laurel y Jason. Son buenos corredores. Describe un arco bien amplio en torno a las cazadoras. Atrae todas las que puedas. Yo daré un rodeo por la derecha con el grupo de asalto y las pillaremos por sorpresa. Todos asintieron. Parecía un buen plan y Talia lo había explicado con tanta confianza que era fácil creer que funcionaría. Ella me miró. ¿Algo que añadir, Percy? Sí, ojo advisor a la defensa. Tenemos 4 centinelas y 2 exploradores. No es mucho para un bosque tan grande. Yo iré cambiando de posición, gritó si necesitáis ayuda.
y no abandonéis vuestros puestos. Salvo que veáis una ocasión de oro, añadí. Talia frunció el entrecejo. No abandonéis vuestros puestos, ¿vale? Exacto, salvo... Percy. Me puso la mano en el brazo y recibí una buena descarga. En invierno cualquiera puede transmitir electricidad estática, pero si lo hace Talia duele un rato, lo aseguro. Imagino que tendrá que ver con el hecho de que su padre sea el dios del rayo. He oído que ha llegado a freírle las cejas a más de uno. Perdón, se disculpó enseguida, aunque no parecía muy arrepentida. Bueno, ¿todo el mundo lo ha entendido? Todos se sintieron. Nos fuimos dispersando en pequeños grupos, sonó la caracola y empezó el juego. El grupo de Silena desapareció por la izquierda, el Talia le dio unos segundos de ventaja y se lanzó hacia la derecha. Yo aguardé a que ocurriese algo, trepé hasta lo alto del puño de Zeus para disponer de una buena vista del bosque. Recordaba cómo había surgido las cazadoras sin más la otra ocasión, mientras luchábamos con la mantícora y me esperaba un ataque relámpago parecido. Una carga por sorpresa pensada para arrollarnos, pero no pasaba nada. Divisé un instante a Silena y a sus dos exploradores. Cruzaron corriendo un claro, seguidos por 5 cazadoras, y se internaron en el bosque con el fin de alejarlas lo máximo posible de Talia. El plan parecía funcionar. Luego vi otro pelotón de cazadoras que se dirigían hacia el este con sus arcos en ristre. Debían de haber localizado a Talia. ¿Qué ocurre?, me preguntó Nico mientras intentaba encaramarse a mi lado. Mi mente funcionaba a 100 por hora. Talia no lograría abrirse paso, pero las cazadoras estaban divididas, y con tantas de ellas destinadas a cubrir los flancos, habrían dejado el centro desguarecido y muy expuesto. Si me movía deprisa... Mira, Beckendorf, ¿podéis sostener la posición vosotros solos? Beckendorf soltó un bufido. Pues claro, entonces voy a buscarla. Los hermanos Stoll y Nico me lanzaron vítores mientras yo salía disparado hacia la línea divisoria. Corría a toda velocidad y me sentía fenomenal. Salté el arroyo y entré en territorio enemigo. Ya veía la bandera plateada un poco más adelante, con una sola cazadora de guardia que ni siquiera miraba en mi dirección. Oí un ruido de lucha a derecha y a izquierda en el espesor del bosque. Estaba hecho. La cazadora se volvió en el último momento. Era Bianca D'Angelo. Abrió los ojos de par en par justo cuando yo me abalanzaba sobre ella y la derribaba sobre la nieve. Lo siento, grité. Arranqué del árbol la bandera de seda plateada y eché a correr otra vez. Me había alejado 10 metros cuando Bianca acertó a pedir socorro. Creí que estaba salvado. Flip. Una cuerda plateada se coló entre mis tobillos y fue a enrollarse en el árbol de al lado. Una trampa disparada con arco. Antes de que pudiera pensar siquiera en detenerme, caí de bruces sobre la nieve. Percy, chilló Talia desde la izquierda. ¿Qué demonios estás haciendo? No llegó a alcanzarme porque justo entonces estalló una flecha a sus pies y una nube de humo amarillo se enroscó alrededor de su equipo. Todos empezaron a toser y sufrir arcadas. A mí me llegaba el olor de un gas, una peste espantosa sulfuro. No es justo, jadeó Talia. Las flechas pestilentes son antideportivas. Me incorporé y me eché a correr otra vez, unos metros más allá hasta el arroyo, y me lanzaría con la victoria. Varias flechas me silbaron en los oídos. Una cazadora surgió como por ensalmo y me lanzó un tajo con un cuchillo, pero yo la esquivé y seguí corriendo. Oí gritos de nuestro lado, más allá del arroyo. Beckendorf y Nico venían hacia mí disparados. Primero creí que habían salido a darme la bienvenida, pero luego comprendí que perseguían a alguien. A Zoe Belladonna, que volaba hacia mí con una agilidad de chimpancé, esquivando a todos los campistas que le salían el paso, y sujetaba nuestra bandera. No, grité, y aceleré todavía más. Estaba solo medio metro del agua cuando ella cruzó de un salto al lado que le correspondía y se me echó encima por si acaso. Las cazadoras estallaron en vítores mientras todos sacudían el arroyo. Quirón surgió de la espesura con aire ceñudo. Llevaba sobre su lomo a los hermanos Stoll, que parecían haber recibido varios golpes muy fuertes en la cabeza. Connor Stoll tenía 2 flechas en el casco que sobresalían como un par de antenas. Las cazadoras ganan, anunció Quirón sin ninguna alegría, añadió entre dientes, por 56ª vez seguida. Perseus Jackson, chilló Talia acercándose. Olía a huevos podridos y estaba tan furiosa que saltaban chispas de su armadura. Todo el mundo se encogía y retrocedía ante la visión de la égida. Yo tuve que emplear toda mi fuerza de voluntad para no arrugarme. En nombre de todos los dioses, ¿qué estabas pensando?, bramó. Apreté los puños. Ya había tenido bastante mal rollo aquel día, no necesitaba más. He capturado la bandera, Talia. La agité entre su rostro. He visto una ocasión y la he aprovechado.
Yo había llegado a su base, me gritó a todo pulmón, pero su bandera había desaparecido. Si no te hubiesen metido, habríamos ganado. Tenías a demasiadas cazadoras encima. Ah, así que es culpa mía. Yo no he dicho eso. ¡Ah! Me dio un empujón y recibí una descarga tan intensa que me lanzó 3 metros más allá, directo hacia el centro del arroyo. Varios campistas ahogaron un grito y un par de cazadoras contuvieron la risa. Perdona, se disculpó Talía palideciendo. No pretendía. Sentí la cólera rugiendo en mi interior y de repente surgió una ola del arroyo y fue a estrellarse en la cara de Talía, que quedó empapada de pies a cabeza. Ya, refunfuñé mientras me ponía de pie. Yo tampoco quería. Talía jadeaba de rabia. Ya basta, terció Quirón. Pero ella blandió su lanza. ¿Quieres un poco sesos de alga? Que una vez me llamase a veces así estaba bien. Al menos ya me había acostumbrado, pero oírselo decir a Talía no me sentó nada bien. Venga, tráela aquí, cara de pino. Alcé mi espada, pero antes de que pudiera defenderme, Talía de un grito, y al instante cayó un rayo del cielo que chisporroteó en su lanza, como si fuese un pararrayos, y me golpeó directamente en el pecho. Me desmoroné con un estrépito, noté olor a quemado y tuve la sensación de que era mi ropa. Talía, rugió Quirón, ya basta. Me levanté y ordené el arroyo entero que se alzase. Cientos de litros de agua se arremolinaron para formar un enorme embudo helado. Percy, suplicó Quirón. Estaba a punto de arrojarse la Talía encima cuando vi algo en el bosque. Mi cólera y mi concentración se disolvieron al instante y el agua cayó chorreando en el lecho del río. Talía se quedó tan pasmada que se volvió para ver que estaba mirando. Alguien o algo se aproximaba. Una turba niebla verdosa impedía de ver qué se trataba, pero cuando se acercó un poco más, todos los presentes, campistas y cazadoras por igual, ahogamos un grito. No es posible, murmuró Quirón. Nunca lo había visto tan impresionado. Jamás había salido del desván, jamás. Tal vez no, sin embargo, la momia pergaminada que encarnaba el oráculo avanzó arrastrando los pies hasta situarse en el centro del grupo. La niebla culebreaba en torno a sus pies, confiriéndole a la nieve un repulsivo tono verdoso. Nadie se acercó ni se atrevió a mover una ceja. Entonces su voz hició en el interior de mi cabeza. Los demás podían oírla también, por lo visto, porque muchos se taparon los oídos. Soy el espíritu de Delfos, dijo la voz, portavoz de las profecías de Apolo Febo, que mató a la poderosa Pitón. El oráculo me observó con ojos muertos. Luego se volvió hacia Zoe y Belladonna. Acércate, tú que buscas y pregunta. Soy trago saliva. ¿Qué debo hacer para ayudar a mi diosa? La boca del oráculo dejó escapar un hilo de niebla verde. Vi la vaga imagen de una montaña y una chica en su áspera cima. Era Artemisa, pero cargada de cadenas y sujeta a las rocas con grilletes. Permanecía de rodillas con las manos alzadas como defendiéndose de un atacante, y parecía sufrir un gran dolor. El oráculo habló. 5 buscarán en el oeste a la diosa encadenada. 1 se perderá en la tierra sin lluvia. El azote del Olimpo muestra la senda. Campistas y cazadoras prevalecerán juntos. A la maldición del titán 1 resistirá y 1 perecerá por mano paterna. En medio de un silencio sepulcral, la niebla verde se replegó, retorciéndose como una serpiente, y desapareció por la boca de la momia. El oráculo se sentó en una roca y se quedó tan inmóvil como en el desván, como si fuera a quedarse junto al arroyo 100 años.